Sin dudas, lo más interesante de la serie animada Secundaria de Clones es su premisa, que, para los que no lo sepan, consiste en seguir las aventuras de un grupo de adolescentes en la secundaria con el giro de que estos alumnos son clones de figuras históricas importantes. Aparecen varios durante el transcurso de la serie con distintos niveles de participación en la trama, pero los protagonistas son los clones de Abraham Lincoln, Juana de Arco, Gandhi, JFK y Cleopatra. La serie tiene muy buenas críticas y se volvió un clásico de culto. Hice un video hablando más en profundidad sobre ella si están interesados, pero la menciono porque justamente, si bien es una serie bastante buena, siento que desaprovecha un poco su premisa, que si se ponen a pensar plantea algunas interrogantes muy interesantes y que vale la pena explorar en una obra de ciencia ficción. La pregunta principal que plantea en la mente del espectador sería algo muy similar a esto. Si una figura histórica idéntica genéticamente a su predecesor es criada en otro ambiente, ¿obtendríamos un resultado similar? ¿Es la genialidad el resultado de nuestros genes o del ambiente en el que nos criamos? Lo más probable es que sea el resultado de una mezcla de ambos factores, pero si ese es el caso, ¿cuál de estos dos factores tiene más peso a la hora de determinar nuestro destino? ¿Existe tal cosa como el destino? Como dije, si bien a veces se tocan superficialmente estas interrogantes en Secundaria de Clones, al ser una serie con un tono más bien ligero y cómico, nunca se llegan a explorar en profundidad. La gracia principal de este show es hacer una parodia de dramas románticos adolescentes de esa época. Pero ¿no sería interesante que exista una obra de ciencia ficción que tome una ruta un poco más seria y se encargue de plantear todas estas interrogantes que les mencioné? Bueno, si alguno de ustedes tiene intriga en saber cómo sería tratada esta misma premisa desde otro ángulo, les tengo buenas noticias, porque existe un manga que hace exactamente eso. Estoy hablando de Oukago no Charisma, o en inglés After School Charisma, que se podría traducir a algo así como carisma después de clases. No estoy seguro. Si esta traducción no es adecuada, por favor sugieran otra en la caja de comentarios, que para eso está. Como sea, en este manga, como probablemente se estarán imaginando, seguimos la vida de un grupo de adolescentes que asisten a una escuela privada donde todos ellos, salvo el protagonista, son clones de figuras históricas famosas. La idea de la organización encargada de toda esta logística es criar a estos clones en un ambiente académico sobresaliente para que puedan volverse figuras importantes nuevamente e impactar de forma positiva a la humanidad, ya sea como artistas, científicos o líderes espirituales o políticos, con los clones más importantes para esta historia siendo la reina Elizabeth I, Napoleón, Freud, Ikkyu, Cixi y Florence Nightingale. Y como pueden ver, las similitudes con Secundaria de Clones son más que evidentes. Pero ahí es donde terminan, ya que mientras la serie de animación norteamericana tiene un tono cómico, el manga creado por la artista Kumiko Suekane tiene un tono muy distinto, que si bien contiene algunas partes cómicas, es más bien dramático, y algunos incluso podrían llegar a pensar que es de mal gusto. Ya voy a hablar de eso más adelante en el video. Pero primero me gustaría desarrollar los puntos destacables que posee este manga en mi opinión. Para mí, lo mejor, sin dudas, es que se atreve a encarar las preguntas que este tipo de premisa plantea al lector y lo hace de una forma muy natural, con distintos clones reaccionando de manera muy distinta al hecho de que son copias genéticas de personajes sobresalientes. Por un lado, el clon, y por ponerles tan solo un ejemplo, el clon de Marie Curie ve a su origen como algo más bien negativo. Por la razón que sea, ella no tiene deseo de estudiar química o física. Para los que no lo sepan, Marie Curie es justamente una científica que es recordada al día de hoy por sus enormes contribuciones en estos campos de la ciencia. En cambio, su clon preferiría estudiar música, que en esta vida es algo mucho más interesante para ella. Al no poder desarrollar su pasión y a la vez no querer ni poder cumplir las enormes expectativas que sus profesores imponen en su persona, este personaje desarrolla una gran ansiedad. Por otro lado, existen clones como el de Napoleón, que simplemente no están seguros de saber cuál es su lugar en este mundo y tratan de dar lo mejor de sí mismos para desarrollar su propia identidad y poder ayudar a la humanidad de alguna manera. También hay personajes como Mozart, que se ven a sí mismos como seres superiores y bendecidos, que incluso llega al punto de tratar de manera despectiva a aquellas personas que no son clones. Después de todo, él es tan magnífico y tan importante que la humanidad lo trajo a la vida de vuelta.
tiene motivos para sentirse superior según su propia lógica, porque hay mucha gente que considera que él es alguien tan especial y por encima de los demás que se invierte una enorme cantidad de dinero para que pueda cumplir con su función. Y por supuesto, otros personajes reaccionan en su propia manera única a la realidad de ser clones. Todo esto visto desde el punto de vista de nuestro protagonista, que como dije antes, no es un clon, lo que a él mismo le genera muchísimos sentimientos encontrados, sintiéndose por un lado libre al no estar atado a un destino o que no impongan sobre él expectativas muy elevadas, pero a la vez sintiéndose inferior a todos los otros alumnos de la escuela. Al principio parecería que la historia va a tener un tono más bien dramático, pero tranquilo, vamos, como un típico slice of life. Sin embargo, la relativa tranquilidad en la vida diaria de los clones se ve interrumpida cuando uno de ellos es asesinado, lo que origina toda una serie de acontecimientos en sus vidas que pondrán en duda sus identidades, sus motivaciones como seres humanos y sobre todo la moralidad de cada uno de ellos, al enterarse paulatinamente que la organización que los trajo a la vida quizás no tenga las intenciones altruistas y humanitarias que les hicieron creer en primer lugar. Creo que este es uno de los aspectos más interesantes de la obra, las preguntas que obliga a que el espectador se plantee a sí mismo y ver cómo se desarrolla la trama que posee varios giros, revelaciones y acontecimientos dramáticos. Sin embargo, cabe destacar que el punto más fuerte de este manga, que como dije justamente es su premisa, se puede considerar también como su punto más débil, porque sin duda existirán lectores que piensen que todo esto es de muy mal gusto. El retrato de alguna de estas figuras históricas podría resultar ofensivo para más de un miembro de la audiencia, o ya simplemente el hecho de ver a estas célebres personalidades dibujadas como monas chinas les podría resultar algo extremadamente ridículo o desagradable. Sobre todo cuando la autora, que no le tiene miedo al éxito, vamos a estar de acuerdo con eso, decidió incluir al clon de Adolf como uno de los personajes importantes, y también plantear con esto todas las preguntas incómodas que esta decisión conlleva. ¿Qué tan ofensivo o desagradable le resulten estas decisiones creativas al lector? Es algo que dependerá de las sensibilidades y la moralidad de cada uno. De hecho, es algo que la serie secundaria de Clones también tuvo que afrontar y una de las razones que llevaron a que se tome la decisión de cancelarla. Sin más, creo que Houkago no Charisma es una historia bastante intrigante de leer y que posee una sensibilidad definitivamente japonesa. Y eso es algo que puedo apreciar a pesar de que haya elementos que a mí mismo no me gustan. Creo que es una de esas historias que podemos solo ver en los mangas, debido a que las sensibilidades culturales del ambiente en el que fue creada esta obra son muy distintas a las de Occidente. Por ejemplo, el clon de la reina Elizabeth I expresa que no tiene deseos de ser una líder política, que su sueño es casarse con un hombre atractivo, tener una casa bonita y ser básicamente un ama de casa. ¿Se imaginan cómo sería este mismo personaje pero escrito por gringos millennials? Sería algo así del estilo: ay, quiero ser una presidente porque sé que puedo transformarme en una gran líder sin necesidad de heredar la corona. Y hay que pelear y destruir el heteropatriarcado capitalista blanco. O alguna boludez por el estilo, y todo el tiempo los personajes estarían haciendo comentarios sobre feminismo o algo por el estilo. De hecho, no tengo que imaginarlo, la forma en la que está escrita la segunda temporada de secundaria de Clones básicamente lo confirma. También el público gringo se estaría quejando de que no hay muchos clones de personajes históricos negros o gays o algo por el estilo. Pero al final eso es justamente uno de los principales atractivos de los mangas en general, ¿no? Que, como decía antes, provienen de una cultura que tiene distintas sensibilidades y esas sensibilidades se mantienen incluso cuando hablan de personajes históricos no japoneses. Recordemos que no es la primera vez que vemos una historia que toma la premisa de traer personajes históricos a la vida de nuevo e interpretarlos de otra forma. No es la primera vez que vemos un manga que hace esto. Y esta tonalidad tan única que tienen los mangas en general y este manga en particular puede ser algo negativo o positivo, dependerá de los lectores. Y por supuesto me encantaría saber qué piensan de este manga, de su premisa, si alguno lo conocía, qué les pareció o si tienen interés en leerlo luego de ver este video. También sé que hay muchos artistas, muchos escritores entre mi audiencia, cosa que siempre me pone orgulloso. Y me gustaría saber cómo harían estos artistas para encarar una historia con esta premisa. ¿Qué camino tomarían? ¿Sería algo más bien cómico o más bien dramático? ¿Filosófico o ligero? Muy interesado en escuchar qué tienen para decir al respecto. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.